Muy bien, pues buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión que organizamos una vez más en el Círculo de Bellas Artes, institución a la que agradecemos también su hospitalidad. Hoy presentamos la quinta edición de un policy paper que venimos publicando bajo la coordinación de nuestro investigador principal para Unión Europea, Ignacio Molina, y que se titula España en el mundo en 2017, perspectivas y desafíos. Este pretende ser básicamente un documento que recoge las ideas de todos los investigadores del Instituto, muchos de los cuales ocupan la primera fila de la sala, sobre los grandes retos a los que se enfrentará España a lo largo de este año y más allá. Y en esta ocasión hemos querido hacer un acto un poquito más ágil, en forma quizás de conversación, y contamos para ello con la presencia de tres de nuestros investigadores principales. En primer lugar, Ignacio Molina, a quien ya he mencionado, a quien aprovecho para agradecer la tarea de coordinación de este documento, tarea no siempre sencilla, nuestros investigadores a veces son un poco díscolos, pero creo que Ignacio ha logrado imponer una cierta unidad en el relato. A mi izquierda también está Federico Steinberg, investigador principal de Economía Internacional, y nos acompaña también, y me alegro mucho de que esté aquí hoy, Carlota García Encina. Creo que es la primera vez, Carlota, que participa en la presentación de uno de estos documentos. Carlota es nuestra experta en relaciones transatlánticas y, por lo tanto, está bastante atareada últimamente gracias al presidente Trump. Vamos a empezar, en primer lugar, con una breve intervención de Federico Steinberg. Federico nos va a explicar un poco cómo ve el contexto económico internacional en el cual se va a tener que desenvolver España durante este año. A continuación, Carlota hará lo propio en lo que se refiere al contexto geopolítico general en el cual también España se inserta. Y, en tercer lugar, Ignacio Molina nos hablará sobre las grandes prioridades de la política exterior española durante los próximos meses. Serán tres intervenciones breves para iniciar y posteriormente iremos haciéndoles algunas preguntas. Posteriormente invitaré a los miembros del Instituto que están en la primera fila también a intervenir en algunos casos y, por supuesto, tendremos tiempo para que ustedes también puedan plantear sus preguntas. Les rogaría que lo hiciesen presentándose para que todo el mundo sepa con quién estamos hablando, y también les rogaría la mayor brevedad. Nuestra intención es terminar aproximadamente a la 1:30, como mucho a las 2:45. Muchísimas gracias de nuevo a todos por su asistencia y, sin más, cedo la palabra a Federico. Gracias. Muchas gracias, Charles. Buenos días. Y a mí me corresponde abrir juego con la parte de cómo está la economía mundial. Y realmente ya estarán todos cansados de oír que incertidumbre es la palabra del año. Incertidumbre, además, que se plasma hoy muy claramente con las elecciones holandesas, que es el primer evento significativo que tenemos de esta cadena electoral. Pero básicamente el elemento de la incertidumbre lo que nos tiene que dejar ver es que, desde el punto de vista económico, 2017 debería de ser un año estupendo si no se materializa ninguno de los muchísimos riesgos, la mayoría de ellos de carácter geopolítico, que tenemos sobre la mesa. Y esto lo hace particularmente complicado, porque la cosa podría ir muy bien, y ahora entraremos un poco en cómo se articularía ese muy bien, pero también podría empezar a ir mal, porque también tenemos en cuenta que, aunque algunos de los eventos complejos y peligrosos se materializaran este año, y de hecho el primero en este contexto fue ya la victoria de Trump el año pasado y el propio Brexit, sus consecuencias económicas, sobre todo, no tendrían efecto, tal vez la excepción sería el caso de Le Pen en Francia, a muy corto plazo, o sea, durante el 2017. Entonces, partiendo de esta visión general, que es bastante delicada, pero también, insisto, puede ser muy positiva o muy negativa, lo que tenemos es que, por primera vez desde hace muchos años, la economía mundial parece que está creciendo fuerte. Es decir, después de muchos años en los cuales se han revisado a la baja las perspectivas de crecimiento que daba el Fondo Monetario año tras año, por primera vez tenemos una revisión al alza y tenemos que, simultáneamente, todos los países, o prácticamente todos los países del G20 están creciendo, que Estados Unidos se encuentra bien, 2%, que la Unión Europea y la zona euro, por suerte,
llevan una velocidad de crucero interesante, en la que además España destaca por su mayor fortaleza, como todos sabemos, que el impacto del Brexit está siendo mucho más suave de lo esperado desde el punto de vista económico. Tenemos a un Reino Unido creciendo al 1,5%, por lo tanto no ha habido estos hundimientos del crecimiento que se podían vaticinar en un principio. Tenemos a una China desacelerándose, pero con los riesgos estos que tuvimos los 2 años anteriores de temores serios a un colapso de la economía china, a un aterrizaje forzoso que hiciera que la economía china bajara y creciera al 3-4%, que eso sería un elemento de generador de una recesión global. Esto parece ser que no va a suceder, es decir, hay presiones en la economía china, pero parece que lo están aterrizando bastante bien. Tenemos a una América Latina que hay que ir país por país, y no me da tiempo a hacerlo, pero que por fin está saliendo de esa recesión tan dura que sufrieron países como Brasil, sobre todo los del cono sur, exportadores de materias primas, después del hundimiento de los precios de las materias primas. Y el precio del petróleo se va recuperando, no creemos que vaya a subir mucho, pero que va a seguir alimentando el crecimiento de países europeos importadores de petróleo, pero que al mismo tiempo ya permite que algunos de los exportadores de commodities no estén en la cuerda floja, en riesgos de impagos o algún tipo de cuestiones de este tipo. Y tenemos a un Japón que se comporta bastante bien, dado lo que es Japón este año, y por lo tanto un contexto bastante favorable en el que además España destaca, y de eso hablaremos un poquito más adelante. Ahora bien, el riesgo es que por primera vez los sustentos del orden económico liberal abierto, tal y como lo conocemos, es decir, la pata de seguridad, de la que Carlota va a hablar más en detalle, que nunca nos damos cuenta, o sobre todo en círculos económicos damos por sentado que el paraguas de seguridad que dan la OTAN o el paraguas de seguridad que Estados Unidos ofrece a Japón o a Corea del Sur en el mar del sur de China, es decir, estas garantías para que todo lo económico pueda fluir con normalidad, que son que la parte de seguridad sea algo de la que no tengas que preocuparte. No digo que esté en cuestión, pero está mucho más en cuestión que hace 2 años. Y la parte económica pura de gobernanza del orden liberal está evidentemente en riesgo, básicamente porque lo que hemos oído de la administración Trump en principio es que el multilateralismo en materia comercial es algo que él considera que perjudica los intereses económicos americanos, y por lo tanto estaría más interesado en una renegociación por la vía bilateral con los distintos países. Es en este contexto en el cual además tenemos los riesgos europeos a los que vamos a referirnos más adelante, pero que por primera vez podemos decir en bastantes años la economía española, si no pasa nada de lo malo de esto que vamos a esbozar por fuera, podría mantener un ritmo de crecimiento por encima del 2,5%. Nosotros no hacemos previsiones de crecimiento, además nos sentimos un poco orgullosos de ello, porque con la crisis que tenemos de previsiones está bien, nosotros tenemos tendencias más amplias, pero el consenso es que España podría crecer en el entorno del 2,5%, continuar creando empleo. Hay un debate sobre la calidad de ese empleo que la OCDE ha puesto sobre la mesa ayer mismo, hay un debate sobre la desigualdad, sobre la distribución, estos son temas que están sobre la mesa, pero evidentemente por primera vez en muchos años las debilidades de la economía española podrían venir de los elementos externos de riesgo y no tanto del sustrato interno, en el que además podría ser un contexto interesante para avanzar en algunas de las reformas a las que luego nos vamos a referir. Así que lo dejaría aquí como introducción. Estupendo, muchas gracias. Por lo tanto, tendríamos un escenario de crecimiento bastante sólido, prácticamente, como se ha dicho, en todos los países del G20, pero con una nube que planea sobre todos nosotros, que es básicamente este año de carácter geopolítico. Recomiendo a todos vivamente el artículo de Robert Kagan sobre The Twilight of the International Liberal Order. Estamos realmente ante el principio del fin del orden liberal internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial. La tesis de Kagan, como muchos de ustedes sabrán, es que Estados Unidos, que básicamente creó ese orden y lo ha sustentado en buena medida, está atravesando una crisis de fatiga, digamos, que realmente Estados Unidos ya no quiere mantener solo este orden liberal internacional, y si esto fuese así, pondría en duda muchas de las instituciones en las que se basan la prosperidad y la seguridad de nosotros, los europeos. Carlota. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo me voy a intentar centrarme un poco en esos cambios geopolíticos a los que estamos asistiendo, en el que Trump y Estados Unidos está teniendo un protagonismo muy importante. A mí me gustaría primero puntualizar una cosa: no todo es efecto Trump. O sea, yo creo que hay que empezar porque ha habido una serie de cambios geopolíticos. Por ejemplo, el hecho de que Rusia sea ahora importante no ha sido por causa de Trump o su amistad con Trump, sino que eso viene de
la crisis de Ucrania. El crecimiento de los populismos en Europa también es algo que viene desde hace tiempo. Incluso el debate sobre ganadores y perdedores de la globalización viene antes, ¿no? Entonces, yo creo que es importante separar lo que puede ser efecto Trump de lo que es efecto de la propia situación internacional y de que hay algo que está cambiando, y puede que es que Trump se haya dado cuenta de que algo estaba cambiando mucho antes que nosotros. ¿Por qué Trump está causando tanta incertidumbre? Bueno, dentro de toda la locura y su retórica y sus contradicciones, tiene tres elementos, tres ideas que ha mantenido firmes a lo largo de muchos años, desde finales de la década de los 80. La primera es que no cree en las grandes alianzas permanentes, y eso nos importa. España forma parte de la Unión Europea y España forma parte de la OTAN, y España, esa es principalmente su base, ¿no? Entonces, esto nos tiene que hacer temer un poco a ver por dónde va a ir Estados Unidos. En segundo lugar, tampoco cree en los grandes acuerdos comerciales, como ha dicho Federico. No es que no crea en el comercio, sino que piensa que desde finales de los 80 todos los acuerdos comerciales que ha llevado a cabo Estados Unidos los ha negociado mal, no está en el interés de Estados Unidos, y entonces quiere renegociarlo absolutamente todo. Y en tercer lugar, le gustan los grandes liderazgos, los liderazgos fuertes, y ahí tenemos lo que hemos visto, esa admiración, parece ser que mutua, por Vladimir Putin. Entonces, teniendo en cuenta estos tres elementos, es relativamente normal que a España y que a Europa y que a los aliados Donald Trump les cree cierta incertidumbre. Sobre todo lo que en Europa estamos temiendo es esa posible alianza o un posible acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, que todavía no parece que se vaya a materializar. Ese auge a lo mejor de China, o China como posible líder de un mundo neoliberal, que también se ha podido escuchar. Yo creo que hay que calmar un poco las voces, hay que esperar a ver qué va a hacer la Administración, una Administración que todavía no está completa. La semana pasada yo creo que el 90% de los puestos de la Administración ni siquiera estaban completados. También hay que tener en cuenta que secretarios de Estado, gente que ya tiene un cargo en la Administración Trump, normalmente tiene ideas contrapuestas con Trump, está dentro del mainstream americano, han venido a Europa para tranquilizar a los europeos, han ido a Asia, han ido al Pacífico para tranquilizar también a los aliados, para decir que esto no va a cambiar tan rápidamente. Lo que parece claro es que algo ha cambiado, no solo es cuestión de Donald Trump, y vamos a asomarnos a un mundo que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Pero, como digo, no es solo una cuestión de Trump, y lo que hemos aprendido este último año es que las cosas más inesperadas pueden pasar, pero también que todo pasa muy rápido y que todo puede cambiar muy rápidamente. Trump ha venido y también Trump se puede ir. En segundo lugar, yo creo que también hay que tener un poco de atención a ese American First, es decir, el empleo y la infraestructura es la política doméstica de Estados Unidos, y de alguna manera también es la política exterior de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos va a estar centrado sobre todo en Estados Unidos, en contentar a esa clase media blanca americana que ha abonado a Donald Trump, y por lo tanto tampoco se va a inmiscuir ni se va a meter en ningún follón a nivel internacional, por lo menos por ahora. Entonces, yo creo que ante estos posibles cambios, esta relación con Rusia, esta posible contraposición con China, yo creo que tenemos que estar un poco más calmados y ver qué pasa de aquí a unos meses. Muchas gracias. Me parece muy pertinente esa advertencia. Por ejemplo, el historiador de la política exterior americana, Walter Russell Mead, ha publicado hace poco un artículo interesante en el que decía que él realmente no veía ninguna evidencia de este supuesto grand bargain, de este gran acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, y subrayaba que Trump está haciendo al menos tres cosas que serían incompatibles con ese gran acuerdo con Rusia. En primer lugar, el aumento del gasto militar.
En segundo lugar, el aumento del arsenal nuclear y, en tercer lugar, la animadversión y beligerancia en relación con Irán, que es uno de los principales socios de Rusia en la región. Por lo tanto, existen motivos para pensar que quizás no se va a producir efectivamente ese acercamiento entre Estados Unidos y Rusia. Por otro lado, esta idea de que vamos a vivir un acuerdo como el de Nixon en el 72, pero cambiando de socios, es decir, un acercamiento a Rusia, en este caso, para contener a China, probablemente sea también un poco exagerado. No olvidemos que Rusia, el tamaño de la economía rusa es aproximadamente el tamaño de la economía de España. Rusia hoy no sirve para contener a China, puede servir para otras cosas, pero en todo caso no para contener a China. Ignacio, todo esto está teniendo un impacto sobre nuestro gran debate europeo. Los europeos estamos inmersos en un debate sobre el futuro de la Unión Europea y el futuro de la integración europea desde hace muchos años. Estamos en puertas del 60 aniversario, de la conmemoración del 60 aniversario de los Tratados de Roma. ¿Cómo ves este debate y cómo se está posicionando España en relación con el debate sobre el futuro de Europa? Muchas gracias, director. Buenos días a todos, a todas por un año más, un quinto año, estar aquí en este debate en torno a este documento. Decía el director que a veces tengo que enfadarme con algún investigador, con el investigador que más me enfado es conmigo mismo, y soy el más díscolo de todos, pero es un auténtico honor poder trabajar con mis compañeros en equipo. Yo creo que la pregunta, antes de quizá de descender a otros desafíos que tiene España en su política exterior sobre cómo posicionarnos ante el debate europeo y para enmarcarlo, yo creo que merece la pena también hacer una cierta llamada a la desdramatización. Es verdad que el año 2016 no ha sido un año bueno para la Unión Europea, porque uno de sus Estados miembros, nada más y nada menos que el segundo o el tercero en importancia, depende de cómo lo midamos, ha decidido abandonar la Unión. Y esto ha provocado, obviamente, pues una gran duda existencial sobre el futuro de la integración e incluso hasta qué punto fenómenos parecidos a los que explican el Brexit pues podían extenderse a otros estados y más en un año electoral como el de hoy. Y si mirásemos y tratásemos de reconstruir cuál es la realidad europea solamente a golpes de titular de portadas de la prensa o de tweets, pues podríamos pensar que estamos en una situación terrorífica, porque las portadas siempre traen las malas noticias, pero luego cuando las cosas se matizan mucho más, algo menos, ¿no? Por ejemplo, hoy mismo tenemos elecciones en Holanda y aun cuando es posible que el único partido realmente eurófobo, hay alguno pequeñito más, porque en Holanda hay partidos para todo, ¿no? Pero que van a llegar al Parlamento, va a obtener un resultado que incluso aunque fuera un resultado relativamente bueno, ni de lejos va a poner en cuestión el compromiso europeo de Holanda. Dicho lo cual, en Holanda desde hace unos años hay un debate importante sobre el alcance y la finalidad política última de la Unión Europea. Eso no hay también que... Y como sabemos por los sondeos en Francia, pues en el otoño hablábamos de si hasta qué punto la líder del Frente Nacional se iba a enfrentar en segunda vuelta con unos líderes que sí que son europeístas, pero que tienen una visión a lo mejor muy golista de lo que es la integración europea, y a lo mejor tenemos dentro de poco, al final de la primavera, un presidente probablemente el más europeísta de Francia, bueno, pues desde los tiempos de Schuman y Monnet, quién sabe. O sea, es decir, que las cosas pueden cambiar. Y en el caso de Alemania, donde en el otoño también, y sobre todo en el año 2015, por efecto de la crisis de refugiados, el partido euroescéptico, Alternative for Deutschland, estaba subiendo mucho, hoy vemos en los sondeos que incluso es posible que de aquí a septiembre tenga que batallar por superar el umbral electoral del 5%, lo cual es como primera posición decir, bueno, pues la resiliencia, por usar esta palabra que tanto le gusta a nuestro director, de la Unión Europea, parece que es más de la que muchas veces a veces se tendría a presumir, sobre todo ciertos analistas apresurados. Y además hay una cosa muy interesante, que es que la Unión Europea ha tenido la gran habilidad de que en este momento ha colocado en la agenda del debate algo por delante del Brexit. Ahora mismo si dijéramos, ¿no?, de qué es de lo que más se habla en Bruselas, y probablemente, y esto uno podría pensar, ¿seguro que es el Brexit? Bueno, probablemente no. Hemos conseguido introducir un debate que va a ser un debate muy complicado, es esta enorme conversación sobre, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo hacemos? ¿Qué modelo? El libro blanco de la Comisión aporta unos escenarios, hay unos Estados miembros que se están posicionando, sabemos, ¿no?, Francia y Alemania impulsan, sobre todo Francia, ¿no?, la idea de distintas velocidades. España está en ese debate de forma más o menos protagonista y además con una idea que yo creo que es correcta, ¿no?, de defender una ambición europeísta
no necesariamente a geometría variable, pero sí la solución o el camino que va a recorrer la Unión Europea liderada por los grandes Estados miembros, entre los cuales España quiere estar y tiene potencialidad obviamente para estar, pues va a ser el debate sobre cómo vamos a avanzar, con qué cooperaciones más avanzadas, ¿no? en el ámbito seguramente de la seguridad y la defensa, pero también en el ámbito de justicia interior, y estoy pensando obviamente en migraciones, refugio, frontera exterior, cooperación policial y judicial, también en la gobernanza del euro. O sea, la idea de que ahora el debate en realidad del Brexit se ha convertido en un importantísimo desafío, pero que no es el que debe de preocupar fundamentalmente a los actores europeos de este lado del canal. Obviamente en el Reino Unido sí que es lo más importante, pero en el continente no. Yo creo que es una buena noticia. Y claro, es un debate abierto, no hay momentum en las opiniones públicas y en los gobiernos nacionales para una reforma de los tratados en un sentido federalizante, seguramente no, pero lo cierto es que tampoco hay esa especie de, como he comenzado diciendo, esa especie de apocalipsis de fin de la Unión Europea en el corto plazo. Y vamos a asistir a un debate francamente interesante. Luego, en paralelo con este debate, que es el debate que pensábamos cuando el Tratado de Lisboa, que ya íbamos a tardar mucho en discutir y que durante la crisis del euro lo hablamos de una manera más reactiva, con muchas más urgencias, ¿no?, sobre cómo salvar la moneda y reconstruir la gobernanza del euro. Ahora yo creo que a pesar de todo, a pesar del Brexit y a pesar de la policrisis, estamos en una situación mejor. Porque es verdad que al mismo tiempo que se manifiestan elementos muy preocupantes de falta de solidaridad europea, de falta de confianza entre las instituciones y los Estados miembros, de alejamiento de la ciudadanía con los dirigentes, esto es verdad, esto no ha cambiado, pero también vemos una reacción y sobre todo un convencimiento de que cualquier solución a estos desafíos, y estos desafíos no son solamente la crisis de refugiados o la vecindad tan complicada que tenemos, ya se ha hablado de Rusia, no hay que hablar de lo que es la situación en Oriente Medio, la guerra de Siria, la llegada de refugiados, las incertidumbres sobre el suministro energético, los problemas que rodean a la Unión Europea desde el punto de vista de la amenaza terrorista. Todas estas cosas ya las sabemos, pero la convicción de que la solución debe de venir de una manera europea, yo creo que está cada vez más instalada en la opinión pública, incluso en aquellos que son euroescépticos. Y la cuestión es qué dosis de Europa, cómo se hace Europa, si hacemos el escenario por volver al papel de la Comisión en el sentido de centrarnos en aquello donde hay más valor añadido, o en lugar de hacer una geometría variable de temas, ir a la geometría variable de países. Y no olvidar nunca que al final tenemos un proyecto común, un marco institucional común, que efectivamente, como dice el director, ahora cumple 60 años, en realidad más, ¿no?, si incluimos a la comunidad del carbón y el acero, y que esa es que tenemos, bueno, pues yo creo que de las 5 ediciones, y con eso termino ya, director, de las 5 ediciones que hemos presentado el documento, yo creo que es el año en el cual la posición de España es más desahogada, más cómoda, y a pesar de que obviamente esto no quita que tenemos enormes desafíos para nuestra proyección exterior y para nuestra política europea, estamos desde hace mucho tiempo en posición de moldear ese debate, de contribuir a ese debate, de ser protagonistas, tenemos que creérnoslo y obviamente, bueno, pues ser conscientes de cuáles son nuestros intereses, nuestros valores, que están muy relacionados obviamente con los europeos, pero que obviamente hay una lectura española o hay una versión española de esos intereses y valores europeos. No va a ser 2017 un año trascendental en ninguna de estas cosas, no va a ser a corto plazo, necesitamos tener gobierno en Francia, en Alemania, y la negociación del Brexit va a durar obviamente mucho más de un año, pero en 2017 va a ser el principio de unos años, de un medio plazo, que yo lo ligo a la duración de la legislatura más o menos española, si no hay adelanto electoral, la legislatura alemana, la propia legislatura de los Estados Unidos y la propia negociación del Brexit, es decir, son 3, 4, 5 años por delante francamente apasionantes. Muchas gracias. Antes de seguir aterrizando un poco esta conversación en la dimensión estrictamente española, yo quería volver al título de la sesión, la política exterior española en el año del Brexit y Trump, y preguntaros a los tres. Lógicamente tenemos todos la tendencia a ver el triunfo de Trump y el fenómeno del Brexit básicamente como un problema para Europa y más concretamente para España. Pero lo que os quiero preguntar es si no es también una oportunidad. En el ámbito europeo quizás es donde más claramente se está presentando desde esta perspectiva, pero ¿qué posibles oportunidades ofrece el reto que plantean
estos dos cambios que nos han cogido un poquito con el pie cambiado. Federico, primero. Sí, bueno, a ver, yo creo que vinculándolo a lo que ha dicho Carlota, que es cierto, es decir, el elemento en el que Estados Unidos hace un repliegue estratégico en el ámbito de la seguridad, pero también en el ámbito de la economía y de la gobernanza económica global, esto no es nuevo. Esto, de hecho, si no hubiera habido 11S, esto vendría desde Bush. Bush tuvo que recular, pero luego hemos visto que Obama ha comenzado este repliegue, lo que pasa es que con una actitud mucho más dialogante de querer tener compañeros para sostener esto, y la retórica de Trump es distinta, ¿no? Pero, de algún modo, aquí la gran pregunta, me ciño a la parte de la gobernanza económica global, que, como sabemos, es una de las patas que realmente le falta a la globalización para funcionar bien. Es decir, necesitamos una mejor gobernanza de la globalización por arriba y una mejor política de los estados, de los países de la Unión Europea para, desde dentro, redistribuir mejor las ganancias. Y si no pasan estas dos cosas, seguiremos teniendo un creciente apoyo a los movimientos críticos con la globalización, como has mencionado. Ahora bien, si asumimos que la economía mundial se va a volver cada vez más multipolar, realmente lo que Trump está poniendo sobre la mesa es la necesidad de que tanto el polo europeo como tal vez el polo chino podamos ser más sustantivos en el diálogo sobre la cooperación económica internacional. Claro, esto tiene mucho riesgo. Por ejemplo, ahora tenemos una cumbre del G20 en Alemania, previa a las elecciones, y claro, pueden pasar dos cosas. Pueden pasar que el G20, más influido por una Europa más fuerte o por una China más protectora del libre comercio, consigan convencer a Estados Unidos de que mantengamos un compromiso, por ejemplo, con la OMC. Creo que después de unos cuantos años de estar muy ilusionados con los acuerdos comerciales preferenciales megarregionales, vamos a tener que volver a poner en valor el marco de la OMC, que es más aburrido, es menos sexy que el TTIP y que el TPP y tal, pero de alguna manera es lo que está debajo, es ese sustrato, aunque dicho sea de paso, también hay que ver si el TTIP se ha muerto o no. Yo creo que está claro que el TPP se ha muerto y eso abre una oportunidad para China y para otros de tener mayor espacio económico ante esa retirada de Estados Unidos, pero si gana Merkel, si gana Macron, si Trump, digamos, se va olvidando un poco o cierra un acuerdo nuevo con México, que es lo que quiere hacer más a corto plazo, y no va a una guerra comercial con China, tal vez el TTIP pueda resucitarse y eso a España le convendría bastante, pero en todo caso digamos que la gran oportunidad sería poder articular esta gobernanza económica internacional con una Europa más fuerte y más sólida. A veces pensamos que esto es un poquito de wishful thinking, ¿no? Pero es verdad que ahora, y en términos de defensa más claramente, es la hora de la verdad. El riesgo, sin embargo, es que el G20 no sea capaz, por ejemplo, de sacar un comunicado fuerte y que directamente deje de hablar de la defensa del libre comercio y de los riesgos de la guerra de divisas. Eso sería más preocupante. Para esto vamos a tener que esperar unos días, unos meses a que salga. En términos de Brexit pasa algo parecido. Nosotros en el Instituto hemos tenido muchos debates sobre el impacto, etcétera, y aquí, como sabemos, la posición española es compleja. Por una parte, nosotros sabemos que desde el punto de vista económico Brexit es una muy mala idea, eso creo que hasta los expertos economistas desacreditados en estos tiempos podemos seguir diciéndolo y creer que más o menos es cierto. No sabemos ni cuánto ni a qué plazo, pero que en el horizonte del equilibrio de largo plazo, el estado estacionario que llamamos, sabemos que si hay menos comercio y menos vinculación, la renta per cápita británica tiene que ser un poquito más baja y la europea también, y posiblemente la británica baje más que la europea porque ellos son más pequeños y nosotros más grandes. Solo eso creo que lo podemos seguir diciendo. Claro, de todos los socios nosotros tenemos más que perder. Los argumentos los conocen todos ustedes por el volumen de turismo, las inversiones cruzadas, el comercio, etc. Ahora bien, también es cierto que en la medida en la cual, como siempre subraya Ignacio, el proyecto fundamental de política exterior española es el buen funcionamiento de la Unión Europea y, si me apuran, de la zona euro, también es cierto que en este contexto nuevo, con una redefinición de qué queremos ser de mayores y con tal vez un tándem franco-alemán más europeísta, menos agobio de ahogamiento presupuestario del que hemos tenido en los últimos años, aunque esto no significa necesariamente que tengamos capacidad para muchas más alegrías, pero sí para no tener que seguir recortando tanto, o para replantear la solidaridad de una manera más original, de otras formas, con proyectos como el seguro europeo común, etc. Pero quiero decir que en este contexto del Brexit
también se abre la puerta para que la unión bancaria y la unión fiscal, que son las dos cosas que a España le interesa especialmente o que ocurran en la gobernanza económica europea, no digo que se vayan a cerrar ni en 2017 ni en 2018, pero que se pueda tener una conversación sobre ellas que sea distinta de la que hemos tenido en los últimos 4 años, que básicamente ha sido que de esto no se habla. Entonces, en ese sentido, tal vez podría haber alguna oportunidad. Déjame que retome 2 temas antes de pasar a Carlota. Por un lado, has dado por muerto el TTIP, el acuerdo... No, el Transpacífico. Perdón, El TPP. el TPP, el Transpacífico. Mi pregunta en relación con esto sería, la pregunta se la hicimos de hecho ayer al director general del SEAE, del Servicio Europeo de Acción Exterior para Asia, si Europa de alguna manera puede recoger los platos rotos, las piezas que se han roto como resultado del fracaso del TPP. Y para España esto es importante porque no olvidemos que hay 3 países latinoamericanos, Chile, México y Perú, que están en ese acuerdo. Por otro lado, has planteado serias dudas que no olvidemos, habían planteado también la candidata Hillary Clinton sobre el acuerdo transatlántico, ¿no? El TTIP. Acuerdo que desde España pues, habíamos apoyado con gran entusiasmo por entender que podía ser muy beneficioso para la economía española. Mi pregunta en relación con lo segundo sería tu pronóstico, aunque ya sabemos que no queremos hacer demasiados pronósticos en esta época difícil y turbulenta. ¿Podemos pensar en algún tipo de TTIP light que fuera aceptable para un Trump ya un poquito atemperado? Bueno, en relación al primer tema, yo creo que la negociación del TPP, que fue una negociación muy compleja, con 12 países muy distintos y con un liderazgo de Estados Unidos importante para los temas que le parecían importantes a Estados Unidos y con una posición de Japón que se subió en el último momento y permitió que el acuerdo saliera adelante después de ceder bastantes temas agrícolas, tenía una serie de claves que son muy difíciles de reproducir simplemente sustituyendo a la Unión Europea por Estados Unidos o a China por Estados Unidos. Entonces, algo similar no. Otra cosa es que la Unión Europea sí que tiene en este momento en negociación un bilateral con Japón, que va bastante avanzado, y tiene otros muchos, un bilateral con el Corea lo tiene firmado, un bilateral en negociación con India, tiene un acuerdo de inversiones en negociación con China y tiene un empeño importante, y yo creo que aquí la comisaria de Comercio Europea se ha puesto las pilas en serio en los últimos 2 años para ir recuperando parte del terreno perdido de acuerdos comerciales, especialmente en Asia. Entonces, de alguna manera, yo creo que Europa, independientemente de que el TPP hubiera salido, tendría que seguir haciendo esto, y ahora con el TPP hundido, a lo mejor hay más oportunidades, o si acaso, digamos, con determinados países sí que puede haber una articulación más clara. También hay que decir que los flujos comerciales entre España y estos países son muy bajos, o sea que nosotros nos jugamos las castañas, como bien sabemos, en Europa, en América Latina y en Estados Unidos. Aunque tendríamos que jugárnoslas más en África y en Asia, lo cierto es que este es un proceso que va despacio. Yendo al TTIP, que de alguna manera es lo que además nos ha ocupado estos últimos años bastante, yo sí que creo que aquí tenemos que ver quién gana el pulso dentro de la administración Trump entre 2 facciones que son muy claras, que son por una parte la facción cuyo máximo representante es Peter Navarro, esta persona que, digamos, no sé si han visto ustedes el documental Death by China, si no lo han visto les recomiendo que lo vean y ya está, con eso se hacen una idea de cómo va la película, es decir, una retórica completamente proteccionista y ni siquiera neoproteccionista de es bueno exportar mucho y bueno, si importamos un poco tampoco pasa nada, lo bueno es tener la balanza de pagos equilibrada. No, es malo importar. Es bueno exportar, es malo importar. Es mercantilismo del siglo XVI, básicamente. Y encima con un contenido además muy agresivo en relación a países que te caen particularmente mal porque tienes un déficit comercial bilateral con ellos. Y que además, si tu electorado enojado puede engancharse a ellos porque les caen mal por otros motivos, como los mexicanos o los chinos, pues fenomenal, ¿no? Claro, con Alemania es solo por el déficit bilateral. Entonces, esa facción está ahí. Parecía que en la retórica de Trump ese discurso era dominante, pero también estamos viendo, y ayer tuvimos el debate sobre el hearing sobre la aceptación del USTR, que es una persona que comparte esta filosofía, pero que, bueno, que
bueno, estuvo con la administración Reagan, conoce la legislación de la OMC, entiende que, bueno, que a lo mejor hay que cambiarla, pero que existe, que tiene cosas buenas para Estados Unidos. Y después tenemos cada vez más voces que vienen sobre todo de la parte del ministro de Economía, del secretario del Tesoro, que vienen representando un poco a esos que serían los intereses económicos más estructurales de las grandes empresas multinacionales o del propio sistema financiero americano, que creen que, bueno, que esto es jugar un poquito con fuego, ¿no? Y yo creo que esa batalla se va a ir definiendo a lo largo de este año. Entonces, yo, por ejemplo, sí que creo que Trump se va a cargar NAFTA, porque creo que eso es algo que su electorado le pide y él tiene ganas de demostrar que, como bien has explicado, en esa negociación él puede ganar. ¿Por qué? Porque la estrategia del matón, digamos, con un socio muy pequeño, te puede salir bien. La estrategia del matón con China no te va a salir bien, y eso es lo que nos da miedo a todos, especialmente a un país como España, al que siempre le ha ido bien cuando la economía mundial ha estado abierta, y cuando nosotros nos hemos abierto nos ha ido especialmente bien, ¿no? Pero de algún modo, más allá de la cuestión con el NAFTA, que creo que es lo primero que va a ocurrir, y con esta discusión sobre el Border Adjustment Tax, es decir, el cambio en el impuesto de sociedades vinculado a promover más las exportaciones, a mí me da la sensación de que si se atempera un poco esta visión tan dura, bien por cambio de opinión suya, bien porque sus influencias, sus consejeros cambien, entonces, igual, y si termina de entender que no puede negociar un acuerdo bilateral con Alemania, porque eso no se puede hacer, porque uno llama por teléfono al Ministerio de Comercio alemán y nadie se lo coge porque hay que llamar a Bruselas, porque para eso tenemos la Unión Europea. Bueno, pues entonces, tal vez en ese momento, el año que viene, yo no daría por muerto al TTIP, sino en hibernación. Esto sé que es ir un poco contracorriente, pero nos gusta de vez en cuando. Muy bien. Seamos optimistas entonces, TPP no, pero TTIP posiblemente en versión aligerada. Carlota, para no ser siempre del todo pesimistas, ¿no? ¿Qué oportunidades abre este replanteamiento geopolítico que ha iniciado Trump? Y aquí, si quieres, podemos empezar a insertar un poco la reflexión estrictamente española, ¿no? ¿Qué tipo de relación bilateral puede aspirar a tener España con la administración Trump? Vale. Yo creo que para sacar provecho, si se puede sacar provecho de un presidente como es Trump, yo creo que lo primero que tenemos que hacer a nivel español, a nivel europeo también, es, por un lado, dejar de lado pues esa demonización de Estados Unidos, porque es, sobre todo en el corto plazo, ¿no? Yo creo que Trump ha sido elegido como presidente en unas elecciones democráticas, y tenemos que tener en cuenta que el voto popular se lo llevó Hillary Clinton, que hubo mucha abstención. Si estáis siguiendo las encuestas sobre la gestión de los casi 2 meses que lleva Donald Trump, está suspendido absolutamente, menos el tema económico. Ahí, económicamente, los americanos ven que la gestión de Donald Trump sí les puede salir beneficiosa, pero en cuanto a política exterior, gestión del país, relación con el Congreso, está suspendido, y cada vez más. Es decir, que no nos limitemos al corto plazo, pensemos en Estados Unidos más allá, en el largo plazo. ¿Podemos sacar provecho? Bueno, yo creo que de la administración Trump, en el sentido de que de alguna manera todo tiene cierto tono económico, que esto es una negociación, de que de alguna manera todo puede estar sobre la mesa y todo se puede negociar. También es posible que saquemos algo de tajada, ¿no? Yo pienso en China, por ejemplo, pues a Donald Trump realmente no le importa el estatus de Taiwán y le importa el mar del sur de China. Ahora, eso sí, si eso puede estar en la mesa de negociaciones con China, pues ahí podremos pensar. Entonces yo creo que tanto Europa como España, pues por un lado, tienen que buscar unos buenos negociadores. Él ha buscado unos buenos negociadores, por ejemplo, Tillerson es un fantástico negociador, y yo creo que ahí pues empecemos a negociar, a ver qué se puede sacar de provecho. En el caso de España en particular, teniendo en cuenta ese privilegio que va a dar la administración Trump, o que está dando Trump, por las relaciones bilaterales, más que acercarse por ejemplo, a Europa, directamente a Bruselas, ¿no? La idea de que antes de llegar a Bruselas potenciará esos acuerdos bilaterales con cada uno de los Estados miembros. Bueno, pues ahí España,
porque yo creo que mirando las relaciones entre Estados Unidos y España durante los últimos años, hemos estado en la agenda de Estados Unidos o hemos estado dentro o fuera, siempre por motivos de la agenda del propio presidente de Estados Unidos, o bien porque el acercamiento a España ha sido siempre a través de la Unión Europea o de la OTAN. Bueno, pues ahora se puede tener un poco de visibilidad, ¿no? Podemos hacer uso de esa posición privilegiada geoestratégica que tenemos. Tenemos Morón, tenemos Rota. Yo creo que no se ha sacado suficiente partido a estas dos bases, a esta situación geoestratégica, y teniendo en cuenta el panorama que hay en Oriente Medio, en el norte de África, África subsahariana, la importancia de España geoestratégica sigue estando ahí. Así que yo creo que ahí España podría potenciar esa posición. Eso no quiere decir que España tiene que convertirse en un portaaviones de Estados Unidos, una idea del siglo pasado, pero que al mismo tiempo tiene que sacar a la luz muchos otros ámbitos de esa relación que hay entre Estados Unidos y España. Es decir, hay una gran cooperación en terrorismo, en el ámbito judicial, en el tema de inteligencia, en el tema económico. El último embajador se centró principalmente en privilegiar las relaciones económicas entre España y Estados Unidos. Entonces, yo creo que ahí España puede sacar provecho de quizás una pequeña mayor atención que puede tener por el hecho de que Estados Unidos busque privilegiar las relaciones bilaterales. Ojo, si Estados Unidos quiere privilegiar las relaciones bilaterales con los Estados miembros precisamente para ir en detrimento de las relaciones multilaterales con la Unión Europea y con la OTAN, ahí también hay que pararse. Es decir, nosotros queremos potenciar una relación bilateral, queremos que salga a la luz toda la relación bilateral, que es mucho más allá de la defensa, pero al mismo tiempo nosotros formamos parte de la Unión Europea y nosotros nos interesa también una Europa firme y una Europa fuerte, y eso también se lo tenemos que decir a Washington. Excelente, muchas gracias. Pasamos precisamente entonces a estas posibles oportunidades que puedan existir en el ámbito europeo también. Sí. Rápidamente, por completar lo que ya han dicho Federico y Carlota, yo creo que, empezando por Trump y luego rápidamente con el Brexit, yo creo que Trump tiene dos cosas buenas y luego tiene muchas cosas que nos inquietan. Buenas a lo mejor a pesar de él, pero hay una cosa que sí, el presidente en la presentación del documento la subraya, y yo creo que lo hace con razón cuando dice que es bueno o que Europa merece ser zaherida por el presidente cuando habla de la necesidad de tomarse más en serio nuestra seguridad y defensa. Y no es algo del presidente Trump, del presidente republicano, es algo que la administración anterior ya lo había dicho en muchas ocasiones y que, bueno, pues como lo decían de forma más educada, más diplomática, pues nos escondíamos un poco debajo de la mesa. Y como decía hace poco en el instituto Natalie Tozzi, que es la principal asesora de Federica Mogherini en el diseño de la estrategia global de la Unión Europea, ¿no? Parece que it takes a Trump, o sea, hace falta un Trump para tomarnos de verdad en serio, que los norteamericanos con razón nos están pidiendo que tenemos que tener más propiedad, apropiarnos de nuestra propia defensa y seguridad. Y en ese sentido es claramente una oportunidad que, por cierto, como enseguida diré, está vinculada al Brexit. Y lo segundo es el elemento de hasta qué punto Trump se convierte en una especie de federalizador externo. ¿No? La Unión Europea es un proyecto, ¿no? Dicen todos los proyectos de construcción de una comunidad política necesitan un enemigo, y esto es una buena. Obviamente no lo es, Estados Unidos no es un enemigo. Los que explicamos integración europea siempre nos hemos empeñado en decir que Estados Unidos siempre ha apoyado el proceso de integración europea. Trump parece empeñado en contradecirnos y en darle la razón a nuestros alumnos más díscolos en ese sentido, ¿no? Pero independientemente de que eso pueda ser un paréntesis y de que yo creo que por debajo de eso hay una línea estructural de la diplomacia americana que viene desde los años 40 de apoyar la integración europea, es cierto que si bien no un federalizador externo en el sentido del enemigo, que no es así, sí que puede ayudar a los europeos a darnos cuenta de que, bueno, el mundo, las potencias que realmente tienen capacidad de diseñar el mundo globalizado, pues no comparten intereses y valores. Y entonces hasta ahora estamos pensando, bueno, es verdad, eso con Rusia es claramente cierto, con China es verdad, con otras potencias emergentes neovestfalianas también es verdad, pero siempre tendremos Estados Unidos. Bueno, ahora esto de siempre nos quedará Estados Unidos ya tampoco está garantizado, y eso nos hace que decir, bueno, aun cuando este Estados Unidos de Trump es un Estados Unidos probablemente peculiar, no es, pero sí que es verdad que ni siquiera podemos contar con ese aliado, y eso sí puede ayudar a tomarnos en serio lo de ser un actor global. Y en cuanto al Brexit, muy rápidamente tres cosas, en realidad una única cosa. Sin el Reino Unido, el euro vuelve a ser la moneda de la Unión Europea sin duda.
Es verdad que hay unos Estados miembros que no son parte, pero no tienen ni mucho menos la capacidad política ni económica de cuestionar que el euro es la moneda. Eso es una cosa, por cierto, muy importante para España, que quede claro que el euro es la moneda de la Unión. Y luego en los otros dos elementos donde probablemente vamos a hablar de geometrías variables o de intentar avanzar todos juntos o unos por delante de otro, que son precisamente la PESCO, ¿no? La política, la cooperación estructurada permanente en ámbitos militares, de seguridad y defensa. Es verdad que con el Reino Unido perdemos un ejército que merece ese nombre, y no todos, como sabemos, en Europa merecen ese nombre, pero el británico sí. Es verdad que lo perdemos, pero es verdad, por otro lado, que perdemos un Estado que ponía palos en las ruedas para avanzar en ese sentido, y probablemente esto permite además que, por ejemplo, Alemania pues no vea con malos ojos más ambición en el gasto cuando va por el ámbito de la seguridad y la defensa. Esto, digamos, va a ayudar tanto en el ámbito de la seguridad como en el propio ámbito de la marcha económica, o luego todo lo que tiene que ver con el espacio ¿no? Un espacio de verdad, de libertad, seguridad y justicia. Y ahí estoy hablando de la seguridad frente al terrorismo, de una frontera exterior, de una libre circulación de personas de verdad. El Reino Unido no formaba parte de Schengen y siempre también condicionaba ese espacio. Al irse del Reino Unido, digamos, estos tres ámbitos donde claramente vamos a hablar más en los próximos años, euro, política exterior y de seguridad, y espacio de libertad, lo mejora. Y, ojo, y un ultimísimo comentario sobre las geometrías variables o las múltiples velocidades, que a veces pues es verdad que son antipáticas, sobre todo en algunos Estados miembros que temen quedarse atrás. Yo creo que está bien introducir este debate, está muy bien, sobre todo por una cosa que ocurre también con el voto en el Consejo, ¿no? Con el voto en el Consejo, como ustedes saben, es por mayoría cualificada. Eso no significa que el voto sea por mayoría cualificada. Significa que los Estados saben que si se oponen, quedarán en minoría. Pero el voto por mayoría cualificada en realidad es un incentivo para cooperar y para que las decisiones se tomen por consenso. En este caso podemos entenderlo así. La amenaza, entre comillas, de una geometría variable, lo que va a hacer es que los Estados más reticentes sepan que no van a poder tensar mucho la cuerda, porque si no la cuerda se romperá y los que quieran avanzar avanzarán más rápido, pero en realidad crear un incentivo para que todos, y yo espero que eso sí, avancen a la vez. Eso con el Reino Unido no era posible, porque el Reino Unido sí que tenía capacidad de tirar de la cuerda, los otros estados menos europeístas del escenario actual post-Brexit no tanto. Quiero retomar una cosa muy importante que ha comentado Carlota, en relación con que debemos evitar la tendencia que ya existe a demonizar a Trump, ¿no? Y a Estados Unidos. Quiero recordarles que 3/4 partes de los norteamericanos con derecho al voto no votaron a favor de Trump. 3/4 partes no votaron a favor de Trump. O bien se abstuvieron, el 45%, o bien optaron por otras opciones políticas. Esto quiere decir que quizás debemos ser un poquito más cautos, ¿no? A la hora de interpretar estos resultados como una transformación radical de la cultura política norteamericana, de los checks and balances, del apego norteamericano por la libertad, la democracia, etcétera, ¿no? Pues se están leyendo cosas un poquito excesivas, en mi opinión, en este ámbito. Y en relación con esto quiero subrayar también que debemos tener cuidado de no caer en la equidistancia, ¿no? Ya empieza a haber algunas voces europeas que parecen pensar o parecen sugerir, bueno, estamos más solos de lo que pensábamos, América ya no es lo que era, bueno, casi es como Rusia, en fin, evidentemente me parece que este tipo de análisis es peligroso. Como también es peligroso el análisis suscitado a raíz de la intervención del presidente chino en Davos, en el sentido de que en última instancia solo los chinos y los europeos vamos a ser capaces de sustentar el orden liberal internacional. El libre comercio quizás sí, el orden liberal internacional evidentemente no. En fin, quiero introducir aquí un elemento de cautela. ¿Qué peligros ves, Federico, en esto, además de las oportunidades? Sí, bueno, yo creo que sí que tenemos que, bajando un poquito más a España, después de hacer tanta panorámica global, yo creo que uno de los mensajes del documento es, desde el punto de vista económico, es que España no se puede dormir en los laureles. Es decir, es verdad que este año puede ser muy bueno, es verdad que, como he dicho al principio, si no se materializan riesgos importantes vamos a seguir creciendo, pero también es verdad que las razones por las cuales estamos creciendo tanto tienen mucho que ver también con elementos que llamamos vientos de cola favorables, ¿no? Es decir, el Banco Central Europeo está comprando deuda a grandes cantidades, 60.000 millones al mes, y una parte es deuda española. Por eso, en parte, el coste de nuestra deuda pública es tan bajo, en parte porque hacemos las cosas bien, pero en parte porque tenemos ahí un regalito. Y, evidentemente,
si efectivamente la inflación empieza a subir, como parece que está ocurriendo ya a nivel europeo. En España ha repuntado un poco, pero por motivos más doméstico-energéticos. Pero bueno, si hay más inflación, pues es de esperar que los países del norte de Europa pues empiecen a decirle a Mario Draghi que esto de comprar tanta deuda pública y el QE, pues hay que frenarlo, y esto, digamos, que para nosotros pues es peligroso. Hemos hecho bien los deberes, hemos aprovechado esta financiación barata para aumentar los plazos de vencimiento de nuestra deuda, bajar el tipo de interés medio, pero tenemos un 100% de deuda sobre el PIB y tenemos una posición financiera neta internacional muy deficitaria, es decir, debemos mucho dinero fuera. Esto, por ejemplo, no les pasa a los italianos, y digamos que en ese sentido, bueno, aunque no lo hemos comentado, y siempre en el Instituto hablamos de que el mayor riesgo posiblemente para el euro ahora mismo es Italia, no es Grecia, que es gestionable, no es Francia, que sería el fin del fin, pero vamos, que eso tiene baja probabilidad, pero en Italia las cosas son complicadas. Pero bueno, por lo tanto, financiación barata, el petróleo en algún momento subirá un poco más, es verdad que posiblemente no a lo largo de este año. Nosotros ahí también decimos que las predicciones de precio del petróleo son un poquito peligrosas, pero que es verdad que más hacia abajo parece que no vamos a volver a los $30, no vamos a volver a los 120, porque los ciclos de materias primas son largos, pero que todo parece indicar que va a haber un poquito de precio del petróleo más alto, y a España, bueno, más caro el petróleo no nos conviene. El año turístico maravilloso que hemos tenido 2016, que seguramente también tendremos en 2017, en algún momento esperemos que el Mediterráneo se vuelva un lugar un poquito más tranquilo y otros países atraigan turistas, en fin, por un poquito de solidaridad, pero bueno, mientras tanto aquí que vengan todos los que quieran, británicos y tal, pero bueno, que esto también es algo que en algún momento se nos va a agotar, y claro, y ahí es donde abrimos el debate, que para cuando se agoten esos vientos de cola, pues parece ser que tenemos que darle una vuelta de tuerca a algunas de las reformas internas económicas que tengan que ver además con algunos de esos elementos que nos están haciendo perder oportunidades a largo plazo, como el tema de la desigualdad, como el tema de cierta exclusión, como el tema de la inversión en I+D, el tema de atracción de talento y una serie de políticas que yo creo que no nos tenemos que olvidar, no porque estemos creciendo al 2,5 y a lo mejor la tasa de paro ya vaya a seguir bajando y bajará hasta el 15%, que nos parece que eso será una bajada importante, pero sí es una barbaridad de desempleo, pues estas cosas siguen estando ahí y no deberíamos dormirnos. Como muchos de ustedes sabrán, hace unos meses abrimos nuestra oficina en Bruselas, y lo que estamos observando en estos últimos tiempos es que hay demanda de España en Europa. Es decir, hay en Europa la sensación de que España, después de un largo periodo de introspección, fruto básicamente de la crisis económica, debería mostrarse más proactiva, más digamos, audaz quizás a la hora de participar en los debates sobre los grandes temas europeos. Ignacio, aprovechando que hay varios embajadores y representantes de muchas embajadas en la sala, vamos a ayudarles a hacer el telegrama. Hay que ser amables. La embajadora letona nos lo agradecerá, por ejemplo. ¿Dónde crees que deben poner la atención los diplomáticos que nos observan o el mundo exterior que observa a España? Primero, en relación con esta cuestión de la demanda de protagonismo español. El presidente Hollande, como saben ustedes, ha invitado muy amablemente a España a unirse a este núcleo directorio, núcleo dirigente de la Unión, Alemania, Francia, Italia, España. Esto quizás suscita ciertas suspicacias en otros lugares, ¿no? Pero, en todo caso, en primer lugar, ¿en qué se puede plasmar este mayor activismo europeo en la Unión? Y quizás, más allá de la Unión, ¿cuáles son los hotspots, cuáles son los temas de la agenda de los que deberíamos estar especialmente pendientes? Pues sí, la verdad que es cierto que podemos hablar de, si quieres podemos hacer una explicación desde el lado de la demanda y otro desde el lado de la oferta, en el sentido de por qué España, hay demanda de España, no solamente en Francia y Alemania y en las instituciones europeas, que la hay, sino también en otros estados medios y pequeños de la Unión Europea, y también hay demanda de España más allá de la Unión, efectivamente, ¿no? Y tenemos que volver a pensar, ¿no? en América Latina, que hasta ahora hemos hablado poco, en el Mediterráneo, en el Magreb, hay demanda de España, y en los foros globales a los cuales pertenece España como potencia media que somos o que queremos ser, ¿no? Dependiendo de si en lo de potencia media pensemos solamente en los elementos objetivos o también en los elementos de voluntad de serlo, ¿no? Yo creo que en este momento España quiere serlo. Desde el punto de vista de la demanda, bueno, pues quizá ha coincidido una buena
una buena combinación en el contexto del Brexit por parte de Alemania y de Francia, que yo creo que es importante mencionarlos por razones evidentes, ¿no? En el caso de Alemania, necesita o le viene bien, y yo creo que hay parte de razón y parte también de un elemento de relato político, de que haya una experiencia de país en el sur de Europa que después de la crisis, la respuesta a la crisis básicamente gestionada desde Frankfurt, Berlín, Bruselas, con austeridad y reformas estructurales, ha salido medianamente bien, y esto es una cosa que es verdad, que ha salido medianamente bien. A los ojos alemanes pues le conviene que España esté, y eso bueno, pues nosotros podemos creérnoslo más o menos, pero es una oportunidad. Y en el caso de Francia, como bien ha señalado también, ¿no? Pues Francia es consciente, le ha costado, ¿no? Francia no fue consciente de que no era equiparable a Alemania en el año 90, pero yo creo que la Francia del 2010 sí que tiene conciencia absoluta, o a partir de 2010, de que Francia ya no tiene el mismo peso que Alemania en la Unión Europea, y que Francia necesita completar esa posición, ¿no? España a veces ha tenido problemas porque cuando surge esto estamos en una situación de mucha vulnerabilidad por la crisis, pero la combinación de que tanto a Alemania como a Francia les parece bien que España esté en la mesa, que además hay condiciones para ello, después de efectivamente unos años de cierta introspección que tiene que ver con la crisis y también tiene que ver con una cierta elemento de la agenda de prioridades políticas de los políticos españoles, donde la Unión Europea no estaba tan alta como nos pensábamos y como debería. Yo creo que sí, es una oportunidad. Desde el lado de la oferta, desde el lado nuestro, tenemos también una serie de ventajas y también algunos inconvenientes, algunos de los cuales ya los ha mencionado Federico en cuanto a realmente los recursos que vamos a poner ahí. Recursos, desde luego, financieros, recursos políticos en forma de reformas. Nos hemos dado cuenta, eso ha sido una experiencia, una lección que hemos tenido todos en este año, que la mejor política exterior, o la más eficaz, tiene que ver con cómo es nuestro propio proyecto interno, nacional, ¿no? de prosperidad y de seguridad, de autoconfianza. Y cuando esto ha estado muy bajo, lo que hemos proyectado en el exterior, lógicamente, ha sufrido. Y cuando hemos empezado a mejorar, pues esto aumenta. Y esto es importante, es decir, la mejor política exterior, con perdón de todos los diplomáticos presentes, no se hace en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se hace en otros ministerios, o se hace desde luego en comunidades autónomas, empresas, sociedad civil, universidades, y esto es una cosa que realmente creo que... También el Ministerio de Asuntos Exteriores. También, obviamente, sí, y de defensa. Sí. Y ahora voy con eso. Hay un elemento también de agencia diplomática importante. El presidente del gobierno, y esto es una cosa que es común a todos los presidentes del gobierno que hemos tenido en toda la democracia, en su segunda legislatura, digamos, se sienten más cómodos en la política exterior. Pasó con González, con Aznar, con Zapatero, y ahora está pasando con Rajoy. Y esto es una cosa buena, que el presidente se interese por la política europea, por la política exterior, y ahí necesita esa ayuda del Ministerio de Exteriores. Y eso yo creo que va a ocurrir. ¿Hasta qué punto? Bueno, también depende, hay que tener en cuenta pues la personalidad de liderazgo del presidente, pero en principio eso es una buena cosa. Desde el punto de vista de los recursos, yo creo que, como ha dicho Federico, desgraciadamente, no vamos a tener la alegría presupuestaria que necesitamos para recuperar lo que se ha perdido en cooperación al desarrollo, para invertir en seguridad y defensa lo que se nos está pidiendo y en otros elementos de proyección, pero es verdad que el mero hecho del crecimiento, de que no haya un horizonte de más recortes, si somos capaces de mantener, no dormirnos en los laureles, que decía Federico, y seguimos haciendo reformas para que España sea un país atractivo para el talento, para la inmigración cualificada, para que las empresas sigan ganando sus beneficios exportando. Es decir, este elemento yo creo que es importante aprovecharlo. Y luego, desde el punto de vista de los consensos políticos, yo creo que más o menos hay un consenso, a pesar de que hemos transitado de un sistema político bipartidista hasta un sistema mucho más plural, donde, por cierto, el Parlamento, hablábamos mucho el año pasado del Parlamento, luego como la legislatura fue fallida, pues se ha frustrado esa ver hasta qué punto el Parlamento va a ser un actor, pero en principio también lo vamos a ver en los próximos meses. El Parlamento, yo creo que sustancialmente tiene unos consensos con el Gobierno, la pluralidad política en relación a cuáles son las prioridades exteriores y europeas de España. Esto es importante aprovecharlo, cultivarlo, y el consenso más importante, y con eso termino, es que todas las fuerzas políticas
sean conscientes, lo mismo que le reclamamos al presidente del Gobierno, que en esta legislatura preste más atención a la historia de Europa, que esa misma lectura hagan todos los partidos políticos, que esto es importante y que obviamente el futuro de Europa, y teniendo en cuenta la incertidumbre exterior, es legítimo tener visiones distintas, pero que sí que todos le demos importancia a esto. Y por último, bueno, hay alguna quizá turbulencia en el camino de este año con la proyección de la imagen exterior de España, quizá alguna pueda venir desde del tema del proceso catalán, pero como llevamos diciendo mucho tiempo en este ejercicio, en este documento, la internacionalización del proceso soberanista tiene un recorrido muy, muy corto. Muchísimas gracias. Pues bien, vamos a pasar ya al diálogo entonces. Llevamos aproximadamente una hora. Les ruego, como siempre, concisión en la pregunta y que se identifiquen también antes de realizarla. Hay un micrófono en la sala. Aquí en la primera fila, María Luisa, por favor. Buenos días. Muchas gracias por las excelentes presentaciones. Soy Federico Yáñez Velasco, general retirado del Ejército del Aire y vicepresidente de Eurodefense España. Alguno de los ponentes ha hablado de cuáles son los ejes principales de la política exterior española y uno de ellos es la Unión Europea. La semana pasada tuve la oportunidad de seguir en directo el Consejo Europeo que se celebró los días 9 y 10 y el espectáculo fue, en mi opinión, muy mejorable, muy mejorable. Se reelige al señor Tusk, como saben ustedes, como presidente del Consejo y su país no lo apoya. Y no solo eso, sino que ese país, que es Polonia, la presidenta, la señora Beata, resulta que dice que las conclusiones que se sacan en el Consejo no se pueden considerar como ejecutivas. Entonces tenemos unas conclusiones del Consejo Europeo que no son ejecutivas. En la conferencia de prensa, al final de la reunión, estaba el señor Tusk, estaba el señor Juncker. El señor Tusk prácticamente no articuló respuesta, muy lento. El señor Juncker llevó la voz cantante con gran agilidad, con gran soltura, una situación dispar. Por otro lado, hemos visto que la señora Mogherini, la vicepresidenta de la Comisión y al mismo tiempo la alta representante para asuntos de política exterior y seguridad, ha hecho en los últimos meses un esfuerzo enorme. Hemos visto que se ha hecho la Global Security, la European Union Global Security y otros documentos relacionados con defensa que parece que por fin está saliendo de la oscuridad en que estaba. ¿Podrían, por favor, elaborar un poco sobre la situación que hay ahora en el cuartel, bueno, iba a decir cuartel general, son TICs, en la sede de la Unión Europea, tanto en el Consejo como en la Comisión? Muchas gracias. Esta se la dejaremos a Ignacio. Vamos a coger otra pregunta, María Luisa, allí al fondo. Gracias. Lo lamentable, en todo caso, será el Gobierno polaco, no tanto el Consejo Europeo, pero en fin. Hola, buenas. Soy Pedro González, de la Fundación Emprendedores y de Calma Televisión. He echado de menos en la exposición de los desafíos geoestratégicos una referencia a la superioridad cibernética, que me parece que quizá es el desafío global que más puede cambiar justamente la relación de fuerzas en el mundo e incluso pues, lo que puede significar el que la propia democracia tenga que darle una vuelta de tuerca porque ya no sean los parlamentos los que decidan o los propios electores, sino que la cosa vaya más allá y sea Silicon Valley u otras grandes empresas las que decidan. Gracias. Muchas gracias. Cogemos una del embajador Méndez del Valle en la primera fila. María Luisa, por favor. Gracias. Buenos días. Gracias a todos los intervinientes por el magnífico relato en el mejor sentido de la palabra. El director Powell ha advertido, con razón desde el punto de vista, sobre el peligro de negar los valores y principios de los Estados Unidos. Él mismo escribió hace ya algunas décadas un fenomenal libro que se llamaba El amigo americano, donde exponía algunos de estos valores. Yo mantengo ese criterio. Sin embargo, lo que mantengo también es que el presidente Trump ha abducido, ha raptado en este momento esos valores y principios de los Estados Unidos. Esperemos que bien sea impeachment, sé que es difícil, o bien, como decía Carlota, algún día pasará el presidente Trump, esto se corrija lo antes posible. Quería decir simplemente que la administración Trump, pero específicamente él, desprecian el derecho internacional.
Esto es muy importante. Hay un desdén tremendo sobre el derecho internacional. Tan es así que están en marcha, al parecer, una serie de órdenes ejecutivas con las que se intenta el que los Estados Unidos participen lo menos posible en organizaciones internacionales, en tratados internacionales nuevos. Esto es claramente desdeñar al derecho internacional. Mi punto de vista y comentario es que, como los valores y principios europeos son los buenos, entiéndase, los iniciales que ha compartido Estados Unidos en su momento, creo que la Unión Europea, que efectivamente respeta, impulsa y defiende contra viento y marea los principios del derecho internacional, debe, con o sin cooperaciones reforzadas, hacer todo lo posible para dar una batalla en este sentido. Porque si no, mientras dure el presidente Trump, habrá un enorme daño a ese derecho internacional que paulatinamente irá decayendo, y esto es peligroso para todos, incluida la propia China. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, no hemos hablado gran cosa de esto, pero, por ejemplo, existe una seria amenaza de que Estados Unidos limite muy sustancialmente su aportación al sistema de Naciones Unidas, que ya de por sí, pienses en ACNUR, atraviesa un momento dificilísimo, ¿no? Si Estados Unidos se retirara de esas instituciones, todo el sistema multilateral realmente entraría en crisis o al menos en cuestionamiento. Cogemos una cuarta pregunta y ya damos paso a algunas respuestas. Hola, buenas tardes. Soy Rafik de la Embajada de Emiratos Árabes, responsable de comunicación. Quería preguntar, ¿cuál es el punto de realidad de según los medios de comunicación españolas y según también el comunicado de Moncloa a raíces de la conversación telefónica entre el señor Rajoy y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para mediar, ofrecerse a mediar entre Estados Unidos y los países americanos, países de Oriente, países de árabes y también entre la Unión Europea y Estados Unidos? Entonces, ¿cuál es su efecto? Si es bueno y si hay que consultarlo con la Unión Europea o hay que tomarlo como un asunto bilateral entre España y Estados Unidos. La segunda pregunta sobre hay muchos conflictos digamos abiertos actualmente. Yo me concentro en la zona del Sahel y el Magreb, quiero decir Libia y la zona del Sahel. Últimamente hay una colaboración francesa-española muy interesante en el Sahel. ¿Hay necesidad de involucrar a Estados Unidos en esos esfuerzos para luchar contra el terrorismo? Y también, si continúa la cooperación entre Estados Unidos y España en el tema de Libia, digamos de un tema bilateral o en nivel de la OTAN. Gracias. Muchas gracias. Pediremos ayuda a Haitham Amira Fernández para contestar algunas de esas preguntas. Yo creo que podemos empezar quizás. ¿Qué diablos ocurre? ¿Algo huele a podrido en Bruselas? No, muy rápidamente. Yo creo que la elección del presidente Juncker en 2014 y la renovación del presidente Tusk del Consejo Europeo de la semana pasada hay que leerlas más bien en punto de vista positivo, a pesar de que hayan sido turbulentas, que ha habido 2 Estados miembros en el caso de Juncker, si no me equivoco, Reino Unido y Hungría, que no quisieron que fuera elegido y fue elegido, y que ahora un gobierno tan importante como el de Polonia, además significativamente el país de la patria del señor Tusk, que no ha sido elegido. Y esto sería impensable en los años 80 y 90, impensable que se eligiera a un presidente de la Comisión en contra de un país tan importante como el Reino Unido, o que se eligiera a un alto cargo de la Unión Europea en contra del Estado miembro. Entonces, a lo mejor hay que darle la vuelta al argumento, y estando de acuerdo en que es verdad que es bueno, pues es llamativo. Yo creo que es una señal positiva, sobre todo porque los argumentos polacos eran argumentos muy domésticos y hubiera sido contaminar el debate, y además una señal de debilidad y de veto haberle hecho caso. Y en relación con las conclusiones es esta permanente cuadratura del círculo de los jurisconsultos de la Secretaría General del Consejo, que son fantásticos, ¿no? Es decir, bueno, como el tratado dice que las conclusiones se adoptan por consenso y no hay consenso, pues no adoptamos conclusiones, pero publicamos una cosa que dice hay 27 países que dicen que estas son las conclusiones. Asunto resuelto. O sea, que yo creo que más bien hay que ver que sigue siendo esa imaginación constante que es Bruselas de cuadrar círculos, sigue funcionando bien, y nos lo vamos a necesitar en los próximos meses esa capacidad. Y en cuanto a
lo del tema del cibernético, solamente quería señalar, y dejo las otras preguntas para mis compañeros, que en el documento de este año hemos introducido una sección sobre agenda digital. Realmente es un fantástico ejemplo de lo que antes yo decía sobre que la política exterior, por supuesto la hacen los diplomáticos, pero que la política exterior es el resultado de un proyecto sólido, nacional y europeo. Y efectivamente esto es una muestra, ¿no? Es decir, nos tomamos en serio que tenemos por delante, la agenda digital está muy alto en el orden del día europeo, en la orden de prioridades. Si Europa y España quieren seguir siendo influyentes en la globalización, uno de los aspectos claves es este, y está recogido en el documento en ese sentido con una sección específica. Muchas gracias. Sí, por complementar un poco más, y a pesar de que yo creo que en el tema tenemos mucho que aprender, efectivamente tenemos que internalizarlo más como un elemento de riesgo permanente y de oportunidad permanente, y todavía yo creo que no lo estamos haciendo, pero muy específicamente a lo que se ha mencionado. Por ejemplo, hoy las elecciones en Holanda, el recuento de votos se va a hacer a mano por temor a un ciberataque. Es decir, yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje acelerado. Por una parte, estamos con el debate de los temas de posverdad, que no vamos a entrar ahora en ellos, pero claramente empresas como Facebook ya se están planteando qué hacer al respecto porque se les ha ido de las manos. Es decir, que hay una reflexión que se está adoptando en este sentido, que yo creo que es un aprendizaje sobre algo que tenemos encima y tenemos que replantearnos o que ver cómo atajarlo. Hay un elemento a nivel nacional y otro a nivel europeo y otro a nivel global. Yo sinceramente creo que a esto le tenemos que dar un poquito más de tiempo. Otra cosa es que las intenciones de potencias de influir en las elecciones de otros países, esto no es nuevo. Es decir, que ahora a lo mejor es una cosa más fácil a través de los elementos de ciberataque, pero bueno, esa voluntad ha estado presente antes, ¿no? Gracias. Carlota, querías añadir algo. Sí, a ver, en relación al tema de los valores de Estados Unidos, de los norteamericanos que están en peligro, para mí el principal peligro de la relación transatlántica, porque yo creo que siempre hablamos de esos valores en común que parece que ya están un poco vacíos, ¿no? Que no sabemos de qué son esos valores en común. Para mí el principal peligro es la nueva generación política en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tiene esa sensibilidad atlántica que tenían sus padres o que tenían sus abuelos. Es decir, la sociedad norteamericana no está vinculada a Europa como hace unos años, está mucho más vinculada hacia Asia, está más vinculada hacia América Latina y no hacia Europa. Yo creo que ese es el principal peligro. Yo creo que también, yo recuerdo un speech de Bob Gates, el que era secretario de Defensa en la OTAN, hablando precisamente de eso, porque eso significa que los norteamericanos cada vez van a tener menos paciencia con los europeos a la hora de decir, bueno, vale, ya, pues, que no quieren invertir en defensa, pues ya miramos hacia otro lado, ¿no? Yo creo que ese es el principal peligro y somos nosotros que también tenemos que a lo mejor volver a inventarnos esa relación transatlántica, que yo creo que con el caso del TTIP el acuerdo era algo mucho más allá, ¿no? Redefinir esas relaciones transatlánticas, valores en común. Ahora que está congelado, a lo mejor hay que seguir pensando en eso. Quería hacer en relación a la pregunta sobre esa conversación telefónica, ¿no? que aquí en España pues causó, dio muchos titulares, vamos a decirlo así. No tuvo, por ejemplo, ninguna repercusión fuera de España. Es decir, la lectura que se hizo fue una lectura interna, pues aquí que España intenta mediar. Hombre, mediar entre Europa y Estados Unidos cuando tú formas partes de Europa, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Por otro lado, es curioso que en Italia, por ejemplo, hubo una polémica parecida, es decir, hubo una llamada con Gentiloni. Yo recuerdo algún artículo diciendo no a una relación privilegiada de Italia con Estados Unidos, más o menos lo mismo. Y en Portugal a mí me ha parecido también leer algo un poco del estilo, pero no, eso no ha trascendido más allá. Curiosamente, son 3 países euroatlánticos y en el caso de España y de Estados Unidos con una importante presencia militar de norteamericanos. O sea, que yo creo que ahí
deberíamos darle una vuelta. Y ya acabo, porque yo creo que esa pregunta es también para Haytham, el tema del Africón. Yo creo que hay que recordar que Estados Unidos tiene un mando, si bien el cuartel general está en Alemania, tiene el Africón, el mando africano, que tiene un interés especial en el Sahel, que Estados Unidos apoya logísticamente a Francia en muchas de sus operaciones, y que lo que escuchamos sobre la posible política exterior de Estados Unidos en relación a Oriente Medio, las cosas no parece que va a haber más continuidad que discontinuidad, con alguna excepción, y que precisamente Libia junto con Yemen van a ser muy importantes para Estados Unidos. Muchas gracias. También en relación con esta cuestión, en el Real Instituto Elcano intentamos cultivar dos virtudes, como son el realismo y la modestia. Y por lo tanto intentamos también aplicar este baremo, digamos, a otras cuestiones. Yo como historiador he tenido oportunidad de hacer un experimento muy curioso, y es que los presidentes norteamericanos tienen una agenda diaria, y esa agenda diaria calcula el tiempo que invierten en todas sus actividades. Contestar llamadas telefónicas, participar en reuniones, almuerzos, etc. Esto es muy incómodo, claro, porque resulta que entonces uno puede saber exactamente cuánto tiempo ha durado la conversación telefónica de un presidente norteamericano con un estadista extranjero o con un senador de Arkansas. Y créanme si les digo que al revisar la duración de todas estas conversaciones, pues he descubierto que normalmente la duración real está en torno a los 3-5 minutos. Si añadimos esto, el tema de la traducción consecutiva, realmente la oportunidad para manifestar profundos sentimientos y pensamientos es escasa, ¿no? Y en línea con lo que decía Carlota, y esta visión un tanto transaccional que tienen los norteamericanos de nosotros y de su política exterior, pues si no recuerdo mal, el resumen que hicieron de la conversación con Erdogan era idéntico al resumen de la conversación que hicieron con el presidente Rajoy. Por lo tanto, creo que esto debemos tenerlo en cuenta a la hora, como digo, de ser realistas y humildes. Dicho esto, yo creo que España tiene que luchar, tiene que pelear para que Estados Unidos reconozca públicamente y reconozca con, digamos, mayor sinceridad o mayor credibilidad la aportación que hace España a los intereses norteamericanos, por ejemplo, en Rota y en Morón, como ya se ha mencionado. Comento esto porque, por ejemplo, resulta llamativo que en la última Estrategia Nacional de Seguridad del presidente Obama, presidente al que muchos idealizan en España, mencionaba a Alemania, mencionaba a Francia, mencionaba a Italia y en ningún momento mencionaba a España, a pesar de que España había hecho un gran esfuerzo por satisfacer las demandas de Estados Unidos en el ámbito, como digo, del uso de las bases, ¿no? Por lo tanto, ahí hay mucho espacio para la mejora de relaciones. Y cedo la palabra a Haytham para que conteste varias de las cuestiones que se han planteado. Muchas gracias, director. Algunas ideas sobre lo que ha preguntado el representante de la Embajada de Emiratos Árabes Unidos sobre los conflictos que hay en el vecindario inmediato a España hacia el sur. Tradicionalmente se veía nuestro vecindario al sur como el Magreb, el norte de África, principalmente Marruecos, Argelia y poco más allá. De vez en cuando también hablábamos del conflicto de Oriente Medio y algunas personas tenían un interés especial en la política exterior española. Ahora el vecindario sur de España no se queda en el norte de África, entendido como los países del Magreb árabes. El vecindario sur de España se extiende hacia el Sahel, se extiende hacia incluso el Golfo de Guinea por muchos motivos. Una zona que está cada vez con un número de conflictos mayor y con una intensidad también mayor, y sobre todo las proyecciones sobre las condiciones socioeconómicas, políticas, la interconexión entre los focos de conflicto van a más. Empezaron estos informes del Elcano hace 5 años. Si vemos este lustro transcurrido, lo que tenemos en nuestro vecindario al sur, pues la verdad es que la imagen que nos sale no es muy halagüeña. Mayor número de estados fallidos y los fallos de los estados que siguen en pie, algunos de ellos cada vez son más profundos. España tiene una experiencia y por contacto directo con los países del norte de África, no solamente a nivel comercial, económico, como mi colega Gonzalo Escribano pues, demuestra continuamente en sus estudios, principal socio comercial durante varios años, tanto de Marruecos como de Argelia, sino también una presencia
diplomática, también a nivel de instituciones y militar. La referencia hacia la participación española en operaciones en países del Sahel, Mali, Níger, ha salido en medios de comunicación recientemente, pues una colaboración, un apoyo aéreo de abastecimiento, porque ahí también se está jugando una parte importante de la seguridad de España y de la frontera sur de Europa y también de la OTAN. Es decir, contamos con un valor añadido para Estados Unidos, para nuestros socios europeos, también para países árabes o miembros de distintas organizaciones regionales, donde una colaboración en ambos sentidos pues puede ser beneficiosa. En cuanto a Libia, pues es un escenario caótico, con mucha dificultad. España ha dado varios pasos en distintos momentos, con alguna conferencia en otras etapas anteriores de mediación, intentando pues poner de acuerdo a distintos actores libios y quienes los apoyan desde el exterior, varios países vecinos y de la región, pero en estos momentos pues, la situación es de deterioro en Libia. Y lo que hace falta ahí es que no solamente nos pongamos de acuerdo los países europeos, occidentales, países árabes, de la Liga Árabe, países de la Unión Africana, sino que cada uno con los grupos a los que apoya en territorio libio debería frenar un poco el caos que va en aumento. Muchas gracias. Muchas gracias, Haitham. Tenemos un poquito de tiempo para alguna pregunta más. Guadalupe, si se pueden presentar y ser breves, se lo agradeceré. Sí, muchas gracias. José María de la Torre, del Ministerio de Asuntos Exteriores. Bueno, hay un hecho muy cierto, y es que Donald Trump no puede estar en la presidencia más de 8 años. Y no parece que tenga, en fin, continuadores, puesto que la primera dama no muestra, parece, gran vocación política. Dicho esto, quisiera saber si los panelistas están de acuerdo con estas dos afirmaciones que voy a hacer. La primera, las tendencias proteccionistas de Estados Unidos, que existen, efectivamente, no podrán llevarse a efecto, no se traducirán en que Estados Unidos se cierre como una ostra frente al exterior por una razón muy sencilla. Si Estados Unidos sigue o quiere seguir imprimiendo, como lo hace, el medio de pago del mundo y la moneda de reserva, es absolutamente impensable que eso sea compatible con una cerrazón total hacia el exterior. Primera afirmación mía. Segunda afirmación mía. Lo más importante que en este momento plantea la presidencia de Trump es la OTAN. La OTAN es totalmente fundamental. En este momento yo no creo que sea realista pensar a un futuro previsible en la creación de una organización europea de defensa que pueda funcionar. De manera que el mantenimiento de la OTAN es absolutamente fundamental para nosotros y para los Estados Unidos. Porque, como dije el otro día en el coloquio, el acto que tuvimos sobre Rusia, sí Estados Unidos, que ya tiene, en fin, ha hecho algunos pasos para desentenderse de la fachada asiática, se desentiende también de Europa, dejará, evidentemente, caer su papel de potencia global, ¿no? Y eso no creo que Estados Unidos esté dispuesto a permitirlo. También, dicho esto, creo que, hombre, que los europeos podemos ayudar un poquito, ¿no?, a reforzar la OTAN. Es como aquel tío que se pasó 20 años pidiendo a Dios que tocara el gordo de la lotería y Dios le dijo, bueno, sí, vale, pero, hombre, compra un décimo, ¿no? Pues creo que los europeos deberíamos hacer un esfuerzo en materia de defensa. Quiero saber si los panelistas están de acuerdo con esto. Muchas gracias. A su lado había otra pregunta. Sí, buenas tardes. Soy José Luis Escario y trabajo para un eurodiputado en unas comisiones que se crearon en el Parlamento Europeo después de los escándalos de LuxLeaks y de los papeles de Panamá. Voy a centrar mi discurso en el tema económico. Hay cierto discurso eurófobo, de partidos europeos eurófobos, que han conseguido identificar digamos, los males de la globalización, los perdedores de la globalización, las clases medias, con Europa, con la construcción europea. Yo creo que es una identificación falsa,
pero sí que es cierto que la construcción europea, sobre todo desde la implantación del euro, se pensaba en un principio, los decisores políticos pensaban en un principio que el propio euro iba a completar la unión fiscal e iba a llevar a una unión política incluso, ¿no? Cosa que la crisis del 2008 ha contradicho claramente, ¿no? Y porque ha creado mayor divergencia, tanto entre países como dentro de los países. Entonces, ¿cómo podemos hacer, ahora que estamos frente a una posible, digamos, finalización o corrección de los errores de la Unión Económica y Monetaria, para que la Unión Europea pueda servir como un elemento de convergencia y de cierta redistribución que los Estados miembros ahora mismo por sí solos, frente a la globalización, no pueden llevar a cabo? Muchas gracias. Quizás tenemos tiempo para una más, si hubiese. Aquí en la segunda fila, Guadalupe, tercera fila. Empezamos con OTAN y luego qué antes, proteccionismo, globalización. Mi nombre es Eva González, soy la editora de la revista Eastwind. No me atrevería a hacer ninguna consideración política ni económica teniendo en cuenta lo que hay sentado ahí y lo que hay sentado en la sala. Pero sí quisiera hacer una consideración de comunicación. Es decir, ciertamente Trump hay que analizarlo desde el punto de vista político, hay que analizarlo desde el punto de vista económico, y eso es importante. Pero a la hora de combatir o de contrarrestar, hacerlo menos, ¿cómo decir?, popular, es importante también analizar qué técnicas de comunicación utiliza. Entonces, en ese aspecto sí nos hemos ocupado nosotros en la revista de hacerlo, y se ha ocupado también un profesor de Harvard, que no soy yo, que se llama Scott Goodman, que por más señas es el presidente de una agencia de comunicación y publicitaria que se llama Strawberry Frog, y que tiene un extenso estudio analizando los elementos populistas que hay en el discurso de Trump. Entonces yo creo que también podría ser útil a los efectos de incorporarlo en el mix de análisis que se hace a la hora de poder combatir o poder manejar de mejor manera los movimientos de Trump. Es lo único que quería decir. Muchísimas gracias. De hecho, dedicaremos más adelante un debate elcano al tema del populismo y precisamente la cuestión de la comunicación será uno de los temas que tratemos. Voy a pedirle a Carlota que empiece con la respuesta a la observación sobre la OTAN y posteriormente Federico se referirá tanto a la cuestión del proteccionismo como a las consecuencias de la globalización. Gracias. A ver, la OTAN, la alianza, pues yo creo que la alianza tiene todavía muchos años de vida, sobre todo porque no sé si sabéis que tienen una nueva sede en Bruselas, ¿no? Entonces tienen que sacarle partido, o sea que yo creo que por lo menos unos cuantos años más se van a quedar. Nos ha costado un pico. Por otro lado, yo creo que es cierto que Trump ha dicho que es obsoleta, que no cree en las grandes alianzas permanentes, pero sorprendentemente yo creo que tarde o temprano, yo creo que ya se está dando cuenta, es que la OTAN también le interesa. ¿Por qué? A ver, si él, como estamos viendo, está cumpliendo con todo lo que ha prometido durante su campaña y él ya ha prometido una y otra vez no boots on the ground, Estados Unidos salta fuera cuando sus intereses se vean perjudicados o cuando se sienta atacado, pero nada más. Por lo tanto, le interesa la OTAN. La OTAN juega un papel fundamental, está en Oriente Medio, se está haciendo cargo de muchos problemas relacionados con la seguridad y defensa. Y, por supuesto, a Donald Trump le interesa eso. A Donald Trump no le interesa ir por ahí repitiendo un Irak o repitiendo un Afganistán. Entonces, yo creo que ahí le va a venir muy bien. Por otro lado, dentro de la OTAN se están haciendo muchos más esfuerzos
esfuerzos de lo que Donald Trump y de lo que mucha gente está viendo. Es cierto que se habla de este 2%, no es una novedad. Llevamos muchos años escuchando a muchos políticos norteamericanos hablando de ese esfuerzo que tiene que hacer Europa, y ese esfuerzo lo ha empezado a hacer en los últimos años. Hay que ver incluso Alemania. Alemania hace unos años era impensable que estuviera participando en una operación internacional, y ahí está. Todos estamos haciendo un esfuerzo. Si vemos la contabilidad OTAN, es verdad que España no está muy bien situada, aunque no es la única, por debajo del 1%, entre el 0,7 y 0,9% de porcentaje del PIB como parte de ese presupuesto de defensa. Si lo hacemos dentro de lo que es la contabilidad española, eso subiría un poco más, estamos por encima del 1%, 1,2%. Y lo mismo ocurre con otros países. Además, es cada vez más frecuente no fijarse solo en el famoso 2%, sino ahora nos fijamos en el 20%. Es decir, ahora parece que es cada vez más importante invertir al menos un 20% del presupuesto de defensa en equipos, que es algo bastante importante. Y ahí, por ejemplo, España está bastante situada, está alrededor del 15%. Por lo tanto, yo creo que se está haciendo un esfuerzo y que cada vez somos más conscientes de que dentro de la Alianza Atlántica nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra propia seguridad. Y el último apunte en el caso de Rota, ¿no? Rota lo vemos como un sitio donde están las Fuerzas Armadas americanas. Rota, desde mi punto de vista, es el mayor proyecto político-militar después de la Guerra Fría, y también da visibilidad a ese vínculo transatlántico. Es decir, Rota forma parte del escudo antimisiles, que es parte de la Alianza Atlántica, y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Gracias, Federico. Sí, dos temas. Primero, proteccionismo y dólar. A ver, yo creo que el problema, me gustaría mucho que tuviéramos razón y que esto no... Y que, como dijo Mark Blyth, Trump no es el fin del neoliberalismo y el principio del neonacionalismo. Pero el problema es que el desdén que Trump tiene por el orden multilateral de comercio, a nivel personal, creo, es el mismo que tiene por la gobernanza de la globalización financiera y también por el papel del dólar como moneda de reserva. Es decir, él parece no entender, o no interesarle, ya no lo sé, que hay que cuidar un poquito la moneda y, por lo tanto, cuidar cómo te relacionas en público con Janet Yellen si te interesa que el dólar siga siendo la moneda de reserva. Entonces, en la medida en la cual, yo no sé si él va a cambiar de opinión, pero en principio no le interesa demasiado, y en el documento que la administración Trump ha mandado al Congreso sobre política comercial hay una frase que yo creo que es demoledora, que dice más o menos algo así: ningún acuerdo de política comercial de Estados Unidos debe estar supeditada a intereses geopolíticos si eso implica no proteger los empleos americanos. Entonces, él está diciendo, primero, que lo geopolítico es muy secundario, y segundo, no entra en el debate de si los empleos estadounidenses se pierden por la automatización o por el comercio, cuando la mayoría de la evidencia empírica dice que es mucho más por la automatización. Entonces, lo que a mí me preocupa es que tal vez eso le importe poco, ¿no? Y en ese sentido, y esto ya es una opinión más personal, a mí me da la sensación de que Trump, cuando miremos los libros de historia dentro de 30 años, va a acelerar el declive hegemónico de Estados Unidos, porque realmente uno tiene que trabajarse que el dólar pueda seguir siendo una moneda de reserva. Sabemos que hay 3 o 4 elementos importantes para una potencia hegemónica, y uno es emitir la moneda de reserva, y otro, evidentemente, es el ejército, y otro es tener un mercado abierto. Y si poco a poco vas minando eso, pues al final podrás seguir siendo rico un tiempo y aislado, pero bueno, eso al fin y al cabo es lo que le pasó a los británicos un poco antes, ¿no? Y sobre el segundo tema, que yo creo que es el gran tema de Europa, ¿no?, que es la compensación a los perdedores de la globalización, básicamente porque si no se identifica a la Unión Europea como el caballo de batalla del neoliberalismo, que yo personalmente creo que no es así, pero entiendo por qué se puede pensar así, que es un poco lo que has mencionado. Yo creo que ahí hay un elemento en el cual, para bien o para mal, la mayoría de las herramientas de política redistributiva dentro de los Estados miembros siguen estando en manos de los Estados miembros y no de la Unión Europea.
si tuviéramos una unión más federal, con un presupuesto comunitario, como hemos hablado muchas veces, del 15%, pues entonces habría más mecanismos de ese tipo. Y como durante la crisis la mayoría de los gobiernos que han estado en el poder han sido gobiernos, digamos, de centro-derecha durante la crisis del euro, pues ese elemento de redistribución a lo mejor ha sido menor que si hubieran sido de otro tipo, y además también nos hemos dado cuenta un poco a posteriori que el impacto de la globalización sobre estos perdedores de la globalización ha sido mayor de lo que nos creíamos, ¿no? Entonces, con todo esto sobre la mesa, yo diría que a corto plazo sigue estando en manos de los Estados-nación este elemento de compensación de los perdedores. Vamos a ver si eso se puede hacer o no. Eso es básicamente lo que le dice la OCDE a España en el informe de ayer. Oiga, está muy bien que usted crezca, pero oye, hay algunos elementos de redistribución que hay que tener en cuenta porque no son automáticos, ¿no? Pero eso es entrar en el debate sobre si el estado del bienestar español pues está diseñado básicamente para que lo paguen las clases medias y lo cobren las clases medias y los pensionistas, y no los niños en riesgo de exclusión. Pues eso a lo mejor tenemos que dar una pensada, pero de momento este es un tema español o francés, no es un tema europeo. Ojalá tengamos una unión fiscal estupenda dentro de 3 años porque Macron y Schulz decidan hacer eurobonos y entonces España estará allí y será muy responsable, pero yo todavía eso no lo veo. Lo que sí veo es el elemento este de la lucha contra la evasión fiscal a nivel global, que yo creo que sí que ahí hay muchos recursos que ha generado la globalización dando vueltas por el mundo que podemos intentar aterrizar. Pero para eso necesitamos que el G20 siga sirviendo y para eso necesitamos que Estados Unidos no diga que el G20 no sirve para nada, porque tampoco nos fiamos especialmente de que China pueda liderar un G20 con unas expectativas, digamos, de controlar estas cosas, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Son prácticamente las 2 menos cuarto y además del realismo y de la humildad nos gusta practicar la puntualidad. Muchísimas gracias a todos y muy especialmente a Carlota, a Federico, a Ignacio. De nuevo, gracias Ignacio por haber coordinado este excelente informe. Hay ejemplares, creo que todavía quedan en la entrada y si no, por supuesto, está disponible en la página web. Muchísimas gracias a todos.